Imagínate esto. Estás en Roma, enero del año 897. Caminas hacia la Basílica de San Juan de Letrán y un hedor nauseabundo te golpea a 50 metros de distancia. Es el olor de la muerte, pero mezclado con incienso sagrado. Una combinación que te revuelve el estómago y te hiela la sangre. Dentro de esa basílica, en este mismo momento, se está celebrando el juicio más grotesco de la historia cristiana. El acusado está sentado en un trono papal, vestido con todos los ornamentos sagrados, mitra dorada, túnica blanca, anillos de autoridad. Preside su propio juicio con la solemnidad que corresponde a su rango, pero hay un detalle que convierte esta escena en una pesadilla. El Papa lleva 9 meses muerto. Su nombre era Formoso. Donde antes tenía ojos, ahora hay cuencas vacías que parecen mirar directamente a través de ti. Su piel, amoratada y verdosa, se desprende en jirones. Los gusanos emergen y desaparecen entre los pliegues de lo que una vez fue un rostro humano. Su cabeza cuelga hacia un lado, sostenida apenas por el respaldo del trono, mientras un diácono aterrorizado intenta hablar en su defensa ante el tribunal más siniestro que Roma había presenciado. Si estuvieras allí, en esa basílica infectada por el hedor de la putrefacción, verías algo que quebraría tu fe en la humanidad. Una institución sagrada profanando la muerte misma por una venganza política. Esta no es la historia de un juicio. Es la historia de cómo el poder puede corromperse hasta convertir una basílica en una cámara de horror, un cadáver en un acusado y la justicia en una farsa macabra. Es la historia del concilio cadavérico, el día que la Iglesia Católica cruzó la línea que separa la civilización de la barbarie, porque hay límites que ni siquiera el poder absoluto debería atravesar. Y estás a punto de descubrir qué sucede cuando esos límites se destruyen por completo. Para entender por qué un papa ordenó exhumar y juzgar a un cadáver, debes sentir el aire venenoso que se respiraba en la Roma del siglo IX. Imagina caminar por sus calles, el hedor de los cuerpos sin sepultar tras las últimas revueltas, el sonido constante de acero chocando contra acero en callejones oscuros, las miradas nerviosas de ciudadanos que sabían que cualquier día podían despertar bajo un nuevo señor. El siglo IX había sido testigo del colapso del imperio carolingio, y Europa se desintegró en una red de alianzas tóxicas donde la traición era moneda corriente y la venganza, una religión. Roma no era el centro espiritual dorado que imaginamos cuando cerramos los ojos y pensamos en la cristiandad. Era un matadero político donde dos facciones se despedazaban por el control: los partidarios del Imperio Germánico y la poderosa casa de Spoleto. En medio de esta guerra, el papado se había convertido en un trofeo ensangrentado que se compraba con oro manchado, se vendía con promesas envenenadas y se manchaba con la sangre de quienes se atrevían a oponerse. Los papas ya no morían de vejez. Morían estrangulados, envenenados o simplemente desaparecían en la noche romana. Formoso había sido papa entre 890 y 896. Un hombre de considerable erudición, capaz de citar a Agustín de memoria y de debatir teología con los mejores mentes de su tiempo, pero poseía la ingenuidad política de alguien que creía que la verdad y la justicia podían sobrevivir en un mundo gobernado por la fuerza bruta. Había cometido el error fatal él, error que sellaría su destino incluso después de muerto de aliarse con Arnulfo de Carintia, el representante germánico. Cuando Formoso coronó a Arnulfo como emperador y lo ayudó a expulsar a los Spoleto de Roma, debió haber sentido la satisfacción del triunfo moral. Finalmente, Roma sería gobernada por hombres de principios, pero lo que no calculó fue que los Spoleto tenían memoria de elefante y paciencia de serpiente. Cada día de exilio había sido una gota de veneno acumulándose en sus corazones, transformando el dolor político en algo mucho más peligroso, una sed de venganza que trascendería incluso la muerte.
porque cuando Formoso murió en abril de 896, creyendo que sus problemas habían terminado, no sabía que su cadáver estaba a punto de convertirse en el protagonista de la venganza más macabra que Roma había concebido. En algún lugar de la ciudad, Ageltruda de Spoleto ya estaba afilando los cuchillos de su venganza, y el filo más cortante llevaría el nombre de Esteban VI. Esteban VI no nació monstruo, pero cuando los Spoleto pusieron sus ojos en él, había algo en su mirada, una hambre apenas contenida, una amargura que había estado fermentando durante años que les dijo exactamente lo que necesitaban saber. Aquí tenían al títere perfecto, un hombre lo suficientemente inteligente para ejecutar su venganza y lo suficientemente quebrado para disfrutarla. Su ascenso fue el resultado directo de una vendetta calculada con precisión quirúrgica. Cuando Formoso exhaló su último aliento en abril de 896 y las fuerzas germánicas de Arnulfo se retiraron de Roma como ratas abandonando un barco que se hunde, Lamberto de Spoleto y su madre Ageltruda saborearon el momento que habían estado esperando durante años. El aire mismo de Roma cambió esa noche, podías olerlo en las calles. Esa mezcla de oportunidad y sangre que precede a las grandes venganzas. Para los Spoleto, la muerte de Formoso no era suficiente. Era apenas el aperitivo de un banquete de venganza que habían estado planeando bocado por bocado. Durante años, habían soportado la humillación de ser expulsados de Roma por un papa que consideraban traidor. Ageltruda, en particular, había pasado noches enteras despierta, sintiendo cómo la rabia le corroía las entrañas como ácido. Formoso había coronado a Arnulfo como emperador, había legitimado la presencia germánica en territorio italiano, había convertido el Vaticano en una extensión del poder extranjero. Cada noche de exilio, Ageltruda se despertaba con el sabor metálico de la venganza en la boca. Podía sentir cómo la humillación le quemaba la garganta, cómo cada respiración le recordaba que había sido derrotada por un papa que creía en la justicia más que en la supervivencia. Era una herida que no cicatrizaba, que sangraba odio puro cada vez que alguien mencionaba el nombre de Formoso en su presencia. Ageltruda, la verdadera mente maestra detrás del plan que estaba gestándose, entendía el poder de una manera que habría impresionado a Maquiavelo 3 siglos antes de que naciera. Controlar el papado significaba controlar la legitimidad, y controlar la legitimidad significaba reescribir la historia misma. No bastaba con recuperar el poder temporal. Necesitaban borrar la legitimidad espiritual de todo lo que Formoso había hecho, como si pudieran arrancar 5 años de historia papal y arrojarlos al fuego. Esteban VI era el candidato perfecto para esta operación de destrucción sistemática. Había sido ordenado obispo por el mismo Formosa, un detalle que Ageltruda encontraba deliciosamente irónico. Imagina la perversión psicológica. Hacer que el propio protegido de Formoso fuera quien destruyera su memoria. Era como obligar a un hijo a profanar la tumba de su padre, pero con el poder de toda la cristiandad detrás del acto. Durante las largas conversaciones nocturnas en el Palacio Spoleto, Ageltruda pudo ver cómo los ojos de Esteban VI se encendían cuando hablaban de venganza. No era solo ambición política lo que veía en esa mirada. Era algo más oscuro, más personal. Esteban había comenzado a convencerse de que Formoso lo había utilizado. Lo había elevado solo para mantenerlo bajo control. La gratitud se había transformado en resentimiento, y el resentimiento en algo mucho más peligroso. Los Spoleto no solo le ofrecían el papado a Esteban VI, le ofrecían la oportunidad de reescribir su propia historia personal, de transformarse de protegido en vengador, de víctima en verdugo. Era una alquimia psicológica perfecta, tomar el dolor de alguien y refinarlo hasta convertirlo en crueldad pura.
Pero Ageltruda tenía un plan que iba más allá de la simple damnatio memoriae. En las profundidades de su mente retorcida, había concebido algo que nunca se había hecho en la historia cristiana. Un juicio retroactivo que no solo declarara hereje a Formoso, sino que borrara su existencia papal por completo. Quería que nunca hubiera sido papa, que sus 5 años de pontificado se desvanecieran como si fueran una pesadilla de la que Roma finalmente despertaba. Pero para ejecutar esta venganza perfecta, necesitaban algo más dramático que decretos y documentos. Necesitaban un espectáculo que grabara su mensaje en la memoria colectiva de Roma con hierro candente. Y eso planteaba un problema técnico que obsesionaba a Ageltruda mientras caminaba por los pasillos del palacio en las noches sin luna. ¿Cómo haces que un muerto testifique en su propio juicio? ¿Cómo obligas a un cadáver a confesar crímenes que solo existen en tu sed de venganza? Imagina la noche del 15 de enero del 897. Una noche sin luna donde las estrellas parecían haberse escondido por vergüenza de lo que estaba a punto de suceder. En las calles de Roma, el viento llevaba un frío que calaba hasta los huesos, pero no era solo el invierno lo que hacía temblar a los pocos transeúntes que se aventuraban fuera. Era algo más primitivo. El presentimiento de que algo fundamental estaba a punto de romperse en el orden natural del mundo. La procesión siniestra que se dirigía hacia la Basílica de San Pedro no eran mourners ni peregrinos. Eran excavadores armados con palas que resonaban contra las piedras como campanas fúnebres y una orden papal que violaba toda ley divina y humana: exhumar al Papa muerto. Sus antorchas creaban sombras danzantes que parecían demonios celebrando anticipadamente la profanación que estaba por venir. La orden de Esteban VI había sido específica hasta el último detalle macabro. Mientras dictaba las instrucciones a sus escribas, podías ver cómo sus manos temblaban no de miedo, sino de excitación apenas contenida. No bastaba con desenterrar los restos como si fueran huesos de criminal cualquiera. Había que hacerlo con la pompa de una ceremonia de Estado, con toda la teatralidad que él creía que merecía su venganza. Clérigos con antorchas que proyectaban luz dorada sobre las lápidas, diáconos cantando salmos fúnebres al revés, una inversión blasfema que hacía que las palabras sagradas sonaran como maldiciones, y el propio Esteban VI, supervisando personalmente cada momento de la profanación. Era como una misa negra celebrada en el corazón de la cristiandad, con Esteban VI como sumo sacerdote de una religión nueva, el culto al odio perfecto. Cuando las palas finalmente golpearon la madera podrida del ataúd, el sonido resonó en el silencio nocturno como el chasquido de huesos rompiéndose. Los excavadores se detuvieron por un momento, como si incluso ellos, hombres curtidos que habían visto de todo en las calles de Roma, sintieran que estaban cruzando una línea que ni siquiera los dioses más crueles habían contemplado. Lo que encontraron en esa tumba habría hecho vomitar a los verdugos más experimentados del Coliseo. 9 meses bajo tierra habían transformado al otrora poderoso pontífice en una masa putrefacta que desafiaba toda descripción. Su piel, de un color verdoso que parecía brillar con luz propia en la oscuridad, se había vuelto pegajosa y se desprendía en jirones cuando la tocabas. Sus cuencas oculares, completamente vacías, parecían pozos que conducían directamente al infierno, mientras un líquido oscuro y viscoso goteaba constantemente de lo que antes había sido su nariz. El hedor que se elevó cuando abrieron el ataúd era tan potente que varios clérigos cayeron de rodillas, vomitando violentamente sobre las losas sagradas de San Pedro. Era el olor de la muerte multiplicado por la profanación, concentrado hasta convertirse en algo que atacaba no solo el olfato, sino el alma misma. Algunos testigos juraron más tarde que podían saborear la putrefacción en el aire, como si la corrupción física del cadáver hubiera infectado el ambiente mismo. Su cabeza colgaba hacia un lado en un ángulo imposible para un ser vivo.
sostenida apenas por tendones que parecían cuerdas podridas. Los gusanos gordos, blancos, obscenos emergían y desaparecían entre los pliegues de lo que una vez fue carne papal, como si fueran los únicos seres vivos que encontraban consuelo en esa devastación. Su mano derecha, la que había bendecido a miles de fieles, era ahora poco más que hueso y cartílago expuesto, con los dedos curvados en una garra que parecía acusar a quienes lo habían perturbado. Pero para Esteban VI, contemplando esa visión de horror desde una distancia segura, con un pañuelo perfumado presionado contra su nariz, la imagen no era repulsiva, era perfecta. Era exactamente lo que su enemigo merecía. La humillación absoluta de la descomposición expuesta, la dignidad papal reducida a carne podrida y huesos rotos. En una escena que habría horrorizado incluso a los emperadores romanos más depravados hombres que habían convertido la crueldad en arte, Esteban VI ordenó que el cadáver fuera vestido con todos los ornamentos papales. Imagina a los sirvientes conteniendo las arcadas mientras forzaban una túnica blanca sobre ese torso descompuesto. El palio dorado pesado y brillante, colocado sobre hombros que ya no podían sostener su propio peso. La mitra enjollada, presionada sobre una cabeza que se balanceaba como la de una marioneta rota. Era como vestir a un esqueleto para una cena de gala, una parodia tan grotesca de la dignidad papal que algunos testigos comenzaron a reír histéricamente, esa risa nerviosa que brota cuando la mente humana se enfrenta a algo que no puede procesar. Los anillos de autoridad papal fueron forzados sobre dedos que se doblaban en direcciones antinaturales, mientras las joyas brillaban obscenamente contra la piel verdosa. Era la imagen perfecta de lo que se había convertido el papado bajo Esteban VI. Poder decorando la muerte, autoridad maquillando la putrefacción. La procesión hacia la Basílica de San Juan de Letrán fue un espectáculo que grabó cicatrices permanentes en la memoria de Roma. El cadáver, atado con cuerdas a una camilla especial para evitar que se desplomara, era llevado en procesión como un papa en funciones. Pero las cuerdas no podían detener el goteo constante de fluidos corporales que dejaban un rastro oscuro sobre las piedras milenarias de Roma, como si la ciudad misma estuviera sangrando. Los ciudadanos que se asomaban a las ventanas no solo vomitaban al ver pasar esa parodia grotesca de una ceremonia papal. Muchos se santiguaban compulsivamente, otros caían de rodillas murmurando oraciones, y algunos simplemente cerraban los ojos y se tapaban los oídos, como si pudieran borrar de su memoria lo que acababan de presenciar. Era el sonido del horror colectivo, una ciudad entera gimiendo de asco y terror. En la basílica, un trono papal había sido preparado especialmente para el evento. No era un trono cualquiera. Los carpinteros imperiales habían trabajado durante días modificándolo con correas de cuero, soportes metálicos y amarres especiales para mantener erguido a un cadáver. Era la imagen perfecta de lo que se había convertido el papado, un poder que necesitaba ataduras y soportes artificiales para mantenerse en pie, una autoridad que solo podía funcionar con la ayuda de cuerdas y metal. Cuando el cadáver vestido de papa fue finalmente sentado y atado al trono, presidiendo lo que sería el tribunal más siniestro de la historia cristiana, incluso los verdugos más curtidos sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de enero. Era la sensación de estar presenciando algo que nunca debería haber sucedido. Algo que cruzaba líneas tan fundamentales que el universo mismo parecía protestar. Pero aquí viene la pregunta que obsesionaba a los espectadores horrorizados, la pregunta que los mantendría despiertos durante años. Si vas a juzgar a un muerto, ¿cómo haces que se defienda? ¿Qué tipo de justicia puede existir cuando el acusado no puede ni siquiera parpadear? ¿Y qué dice sobre ti el hecho de que sigas adelante con este juicio de todas formas?
Si pudieras viajar en el tiempo y estar presente en esa basílica el 26 de enero del 897, lo primero que te golpearía no sería la vista, sino el olor. Un hedor tan espeso que podías masticarlo. Una mezcla nauseabunda de carne putrefacta e incienso sagrado que convertía cada respiración en una tortura. El aire mismo parecía enfermo, como si la presencia del cadáver hubiera infectado la atmósfera de la basílica con una enfermedad espiritual. En el centro de este teatro de horror, atado a su trono papal modificado con correas de cuero que crujían cada vez que el cuerpo se desplazaba ligeramente, el cadáver de Formoso presidía su propio juicio. Sus ornamentos sagrados, mitra dorada, túnica blanca, palio bordado, contrastaban grotescamente con su estado de putrefacción avanzada. Era como ver a un rey muerto jugando a ser Dios. Una parodia tan obscena que algunos presentes comenzaron a murmurar que estaban presenciando una manifestación demoníaca. Los gusanos que emergían de sus cuencas oculares se habían vuelto más activos con el calor de las antorchas, creando la ilusión macabra de que el cadáver parpadeaba ocasionalmente. Cada vez que esto sucedía, varios clérigos se santiguaban compulsivamente, aterrorizados por lo que sus ojos creían estar viendo. Esteban VI hizo su entrada teatral como si fuera el protagonista de una ópera diseñada por un demente. Vestido con sus propios ornamentos papales, túnica impoluta, mitra brillante, anillos que destellaban bajo la luz de las antorchas, caminó hacia el estrado con una solemnidad que habría sido majestuosa si no fuera tan aterradora. Sus pasos resonaban en el mármol con un eco que parecía contar los segundos hasta la condenación. Era la imagen perfecta de la locura institucionalizada. Un papa vivo juzgando a un papa muerto, ambos vestidos idénticamente, como gemelos separados por la frontera de la muerte. Pero mientras Formoso se descomponía silenciosamente en su trono, Esteban VI irradiaba una energía febril, una excitación apenas contenida que le hacía brillar los ojos como brasas. El tribunal que se había reunido para presenciar esta farsa era un catálogo de la miseria humana. Obispos que se tapaban discretamente la nariz con pañuelos empapados en perfume, cardenales que evitaban mirar directamente al cadáver, diáconos que murmuraban oraciones constantes como si pudieran protegerse de la contaminación espiritual a través de palabras sagradas. Muchos habían sido convocados bajo amenaza explícita. Sus propias vidas dependían de mostrar el entusiasmo adecuado por esta abominación. Podías ver el terror en sus rostros, pero también algo peor: la humillación de hombres que habían dedicado sus vidas a servir a Dios y ahora se veían obligados a participar en la profanación más grotesca de su fe. Algunos temblaban visiblemente, no solo por miedo, sino por la vergüenza de su propia complicidad. El hedor del cadáver se mezclaba con el incienso en una combinación que atacaba tanto el olfato como el alma, creando una atmósfera que convertía la basílica en una cámara de tortura olfativa. Varios presentes vomitaron durante la ceremonia, pero nadie se atrevía a abandonar la sala. El sonido de las arcadas se mezclaba con los cánticos sagrados en una sinfonía de horror que habría impresionado al mismísimo diablo. Esteban VI, con una solemnidad que habría hecho reír si no fuera tan terrificante, comenzó a leer las acusaciones formales contra el cadáver silencioso. Su voz resonaba en la basílica con una claridad cristalina, como si estuviera recitando poesía en lugar de acusar a un montón de huesos putrefactos. Acusamos a Formoso de haber accedido ilegítimamente al papado, de usurpar la función pontificia siendo aún obispo de Porto, de violar los juramentos eclesiásticos sagrados y de traicionar la autoridad legítima de Roma en favor de poderes extranjeros heréticos. Cada acusación era dirigida directamente al cadáver, como si Esteban VI esperara genuinamente una respuesta.
Su tono era el de un fiscal experimentado presentando evidencia irrefutable, pero la realidad era que estaba teniendo una conversación apasionada con carne muerta y gusanos. Era una demostración de locura tan pura que algunos testigos comenzaron a cuestionar su propia cordura. La cabeza ladeada de Formoso parecía sentir ocasionalmente cuando los gusanos se movían o cuando alguna corriente de aire hacía que el cadáver se balanceara ligeramente en sus ataduras. Esteban VI interpretaba estos movimientos involuntarios como respuestas conscientes, señalándolos dramáticamente como si fueran confesiones de culpabilidad. «Mirad cómo asiente ante la verdad de sus crímenes», gritaba, mientras los presentes observaban con horror fascinado cómo un papa vivo perdía completamente la razón. Un diácono llamado Marco de Civitavecchia había sido designado para defender al cadáver. Imagina por un momento la angustia existencial de ese hombre, un clérigo menor de unos 30 años que había tenido la mala fortuna de conocer las leyes canónicas lo suficientemente bien como para ser considerado calificado para esta tarea imposible. Sus manos temblaban mientras sostenía pergaminos que había preparado con argumentos legales, sabiendo que cada palabra era completamente inútil. Marco intentó hablar de los procedimientos canónicos apropiados, de la imposibilidad de juzgar a un muerto según el derecho divino, de las tradiciones sagradas que estaban siendo violadas. Pero su voz se quebraba constantemente, no solo por el miedo, sino por la humillación absoluta de tener que defender a un cadáver ante un tribunal que había perdido toda conexión con la realidad. «Santo Padre», tartamudeó dirigiéndose a Esteban VI. «Las leyes canónicas establecen claramente que…». Pero cada vez que intentaba citar algún precedente legal, su mirada se desviaba involuntariamente hacia el cadáver putrefacto, y las palabras se desvanecían en su garganta como hielo bajo el sol romano. Podías ver cómo su fe se desintegraba en tiempo real, como cada segundo en esa basílica lo convencía un poco más de que Dios había abandonado Roma para siempre. Lo más perturbador de todo no era la imagen del Papa muerto en el trono, ni el hedor que infectaba la basílica, ni siquiera los gusanos que parecían ser los únicos seres vivos genuinamente interesados en Formoso. Era la normalidad profesional con la que todos los presentes participaban en esta farsa. Escribas tomando notas meticulosas como si fuera un juicio real. Guardias manteniendo el orden como si fuera una ceremonia estatal rutinaria. Funcionarios verificando protocolos como si existiera algún manual de procedimientos para juzgar cadáveres papales. Era la banalidad del mal llevada a su expresión más pura. La capacidad humana de convertir cualquier atrocidad en rutina administrativa, de transformar lo impensable en burocracia. En el momento más surrealista del juicio, Esteban VI abandonó toda pretensión de formalidad y comenzó a interrogar directamente al cadáver con preguntas cada vez más histéricas. ¿Niegas haber traicionado a Roma, Formoso? ¿Niegas haber coronado al usurpador Arnulfo? ¿Niegas haber vendido la dignidad papal por oro germánico? El silencio del muertún, silencio tan absoluto que parecía tener peso físico, era interpretado como confesión de culpabilidad. En la lógica retorcida que había infectado la mente de Esteban VI, la ausencia de respuesta se había convertido en evidencia incriminatoria. Era como si hubiera invertido las leyes básicas de la justicia. La incapacidad de defenderse se transformaba en admisión de culpa. Los presentes observaban este intercambio unilateral con una mezcla de horror, fascinación y la creciente certeza de que estaban presenciando el colapso mental completo de un hombre que tenía el poder de vida y muerte sobre millones de personas. Porque la verdadera locura no estaba en el cadáver de Formoso, que al menos tenía la excusa de estar muerto y pudriéndose.
Estaba en las mentes de los vivos que habían decidido que esto era justicia, que esto era necesario, que esto era lo que Dios quería. Y cuando la sentencia fue finalmente pronunciada con toda la solemnidad de un tribunal divino, lo que siguió fue una profanación que superaría incluso las pesadillas más oscuras que los demonios del infierno habían concebido. El momento en que Esteban VI pronunció las palabras culpable en todos los cargos fue como si hubiera abierto las puertas del infierno en la tierra. Su voz resonó en la basílica con una satisfacción tan pura, tan obscena, que varios testigos se santiguaron instintivamente como si pudieran protegerse de la maldad que acababan de escuchar materializar. Podías ver cómo sus labios se curvaban en algo que no era exactamente una sonrisa, sino la expresión de un hombre que acababa de saborear la venganza perfecta. Las palabras parecían colgar en el aire enfermo de la basílica, como una sentencia de muerte pronunciada por la propia muerte. El cadáver de Formoso fue declarado un usurpador, un impostor que había manchado el trono de San Pedro con su presencia ilegítima. Y en la lógica retorcida que ahora gobernaba esta farsa, un impostor merecía un castigo que trascendiera incluso los límites de la muerte. La humillación comenzó inmediatamente, pero de una manera que reveló la verdadera perversión de lo que estaba sucediendo. Los mismos clérigos que habían vestido el cadáver con ornamentos sagrados horas antes, ahora se acercaban para despojarlo, pero sus rostros mostraban una mezcla de náusea y excitación morbosa que era más perturbadora que el horror puro. Ya no era una ceremonia, era una violación ritual ejecutada con la precisión de cirujanos y la crueldad de verdugos. Le arrancaron la mitra enjollada de la cabeza, descompuesta con una violencia innecesaria, como si el cadáver pudiera sentir dolor. El metal dorado resonó contra el mármol con un sonido que hizo estremecer incluso a los espectadores más endurecidos. Le despojaron del palio dorado que había sido símbolo de su autoridad papal, tirando de la tela con tanta fuerza que algunos fragmentos de piel putrefacta se desprendieron con ella, dejando manchas oscuras en el oro sagrado. Cada ornamento removido parecía arrancar no solo objetos materiales, sino capas de dignidad humana de un ser que ya no podía defenderse. Era como deshumanizar sistemáticamente a alguien que ya había pasado por la deshumanización definitiva de la muerte. Los presentes podían oler no solo la putrefacción física, sino algo más sutil y más nauseabundo, el hedor de la dignidad siendo profanada. Pero el acto más simbólicamente brutal, el momento que quedaría grabado en la memoria de Roma como la imagen definitiva de la barbarie papal, estaba reservado para el final. Un verdugo especialmente designado, un hombre cuyo nombre la historia perdió deliberadamente, porque incluso los cronistas se avergonzaban de registrarlo, se acercó al cadáver con una daga que había sido afilada especialmente para esta ocasión. Su misión era quirúrgica en su precisión y demoníaca en su simbolismo. Amputar los 3 dedos de la mano derecha de Formoso índice, medio y anular aquellos con los que había impartido bendiciones papales durante 5 años de pontificado. El verdugo dudó por un momento, no por compasión, sino porque incluso él, un hombre acostumbrado a la violencia, se daba cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que convertiría su alma en algo irreconocible. Cuando finalmente la daga tocó el hueso, el sonido fue peor que cualquier grito humano. Era el crujido seco de la muerte siendo mutilada, amplificado por la acústica perfecta de la basílica hasta convertirse en algo que parecía venir del centro mismo del infierno. El primer dedo se separó con un chasquido que hizo que varios clérigos cayeran de rodillas vomitando. El segundo requirió más fuerza,
y el verdugo tuvo que hacer palanca contra el hueso, con movimientos que recordaban más a un carnicero descuartizando un animal que a cualquier cosa que debería suceder en un lugar sagrado. Los 3 dedos índice, medio, anular cayeron sobre el mármol sagrado con un ruido seco que resonó en el silencio mortal como piedras arrojadas en un pozo sin fondo. Cada impacto contra el suelo fue como una campana funeraria tocando para la muerte de la civilización misma. Algunos testigos juraron más tarde que podían escuchar el eco de esos huesos golpeando el mármol durante semanas después, como si el sonido hubiera quedado atrapado para siempre en las paredes de la basílica. Era una castración simbólica de su poder espiritual que iba más allá de la muerte, como si pudieran robarle retroactivamente la capacidad de haber bendecido a miles de fieles, de haber tocado bebés en bautismos, de haber consolado a moribundos con el tacto sagrado de esos dedos que ahora yacían separados de su cuerpo como basura. Esteban VI observaba la mutilación con una expresión de éxtasis espiritual perverso, como si cada corte de la daga fuera una nota en una sinfonía de venganza que había estado componiendo durante meses. Podías ver cómo respiraba más profundamente con cada amputación, como si el sonido de los huesos rompiéndose fuera el aire más puro que había respirado en su vida. Lo que siguió fue la degradación final, pero ejecutada con una teatralidad que revelaba cuánto había disfrutado Esteban VI planeando cada detalle de esta humillación. El cuerpo mutilado y desnudo de Formoso fue arrancado del trono papayas, correas de cuero cortadas con cuchillos para acelerar el proceso y arrojado al suelo como un saco de huesos que había perdido toda utilidad. El impacto contra el mármol produjo un sonido húmedo y hueco que hizo que incluso los verdugos más curtidos apartaran la mirada. Ya no era ni siquiera la parodia de un papa. Era simplemente carne muerta que había perdido todo vestigio de humanidad ante los ojos de sus torturadores. Algunos fragmentos de piel se desprendieron con el impacto, creando manchas oscuras en el suelo sagrado que parecían mapas de alguna geografía del horror. Pero la verdadera humillación, la imagen que perseguiría a las pesadillas de Roma durante generaciones, estaba reservada para las calles de la ciudad eterna. El cuerpo desnudo y mutilado de Formoso fue atado a una cuerda gruesa, como si fuera ganado destinado al matadero, y arrastrado por las piedras milenarias que habían visto pasar triunfantes a emperadores y santos. Las mismas calles que habían resonado con los pasos de César, que habían visto las procesiones doradas de Augusto, que habían sido testigo del esplendor de 1000 celebraciones imperiales, ahora presenciaban el espectáculo más degradante de su historia. Un pontífice muerto, siendo tratado peor que un animal rabioso. La cuerda dejaba marcas en la carne descompuesta, creando surcos profundos que se llenaban de tierra y basura mientras el cuerpo era arrastrado. El sonido era indescriptible, una mezcla del roce de huesos contra piedra, el rasguño de carne descompuesta siendo desgarrada, y el goteo constante de fluidos corporales que creaban un rastro oscuro y pegajoso sobre las piedras sagradas de Roma. La multitud que se congregaba para presenciar el espectáculo no gritaba ni aplaudía como en las ejecuciones públicas normales. Observaba en un silencio que era más aterrador que cualquier rugido de aprobación. Era el silencio de una ciudad que se daba cuenta de que había sido testigo de algo que cambiaría para siempre su relación con lo sagrado, con la muerte, con la dignidad humana básica. Madres arrastraban a sus hijos hacia el interior de las casas, no para protegerlos de la violencia, sino para evitar que vieran cómo la civilización podía desintegrarse en tiempo real. Hombres adultos veteranos de guerras, testigos de ejecuciones, supervivientes de las peores brutalidades de la vida romana vomitaban en las esquinas como niños enfermos. Incluso los mendigos más degradados de Roma, hombres que habían perdido toda dignidad en vida,
parecían tener más humanidad que el cadáver papal, siendo arrastrado como basura. El destino final fue el río Tíber, esas aguas que habían sido cuna y tumba de imperios, que habían visto nacer la grandeza de Roma y ahora presenciaban su degradación moral más absoluta. El cadáver profanado de Formoso fue lanzado a las corrientes como si fuera desperdicios de cocina, como si Roma estuviera vomitando su propia historia, regurgitando la corrupción que había crecido en su corazón como un cáncer maligno. El chapoteo, cuando el cuerpo golpeó el agua, fue casi insignificante, un sonido pequeño y patético para el final de una vida que había dirigido la cristiandad durante 5 años. Pero para los que estaban en el puente observando, ese pequeño chapoteo sonó como el rugido de 1000 demonios celebrando la victoria de la maldad sobre todo lo que alguna vez había sido sagrado en el mundo. Mientras el cuerpo mutilado se hundía lentamente en las aguas turbias del Tíber, los espectadores se santiguaban compulsivamente, pero no por respeto al muerto. Se santiguaban por terror puro de lo que acababan de presenciar, por la certeza de que algo fundamental se había roto en el orden divino del universo. Era la damnatio memoriae llevada a su expresión más grotesca, no solo borrar la memoria de alguien de los registros oficiales, sino profanar su carne muerta para que ni siquiera los gusanos pudieran recordarlo con dignidad. Esteban VI observó desde el puente cómo las aguas se cerraban sobre su enemigo muerto, con una expresión de satisfacción tan completa que parecía brillar con luz propia. Por un momento, creyó genuinamente que había completado la venganza perfecta, que había borrado a Formoso no solo de la historia, sino de la existencia misma. Podías ver cómo sus labios se movían en lo que podría haber sido una oración de gratitud o una maldición de triunfo. Pero hay algo que Esteban VI no calculó en su triunfo macabro, algo que su mente, consumida por años de odio refinado, había perdido la capacidad de comprender. Roma tenía límites morales que ni siquiera un papa demente se atrevía a cruzar. Y acababa de cruzar todos y cada uno de ellos con la precisión de un cirujano y la crueldad de un demonio. En la madrugada del 29 de enero del 897, apenas 3 días después de que el cadáver mutilado de Formoso desapareciera en las aguas del Tíber, Roma despertó con el rugido de la tierra rasgándose. Un terremoto sacudió la ciudad con una violencia que parecía venir no de las profundidades geológicas, sino del mismísimo infierno. Las piedras milenarias de la Basílica de San Juan de Letrán, esas mismas piedras que habían presenciado el horror cadavericose, agrietaron con un sonido como el de huesos gigantes rompiéndose. Los mosaicos que habían decorado las paredes durante siglos cayeron hechos pedazos, creando una lluvia de oro y colores sagrados que se estrellaron contra el suelo como lágrimas divinas. Pero lo que hizo que incluso los más escépticos cayeran de rodillas fue la precisión quirúrgica de la destrucción. Parte del techo se desplomó exactamente sobre el lugar donde había estado el trono cadavérico, como si una mano invisible hubiera señalado con el dedo el epicentro exacto de la blasfemia. Para una sociedad que leía los signos divinos en cada fenómeno natural, desde eclipses hasta la dirección del vuelo de los pájaros, el mensaje era tan claro como una escritura de fuego en el cielo. El cielo mismo condenaba lo que habían presenciado esas paredes sagradas. El terremoto no había tocado ningún otro edificio importante de Roma, solo la basílica donde se había profanado un cadáver papal. Los mismos clérigos que habían participado en el juicio despertaron entre los escombros, temblando no solo por las réplicas sísmicas, sino por la certeza creciente de que habían sido instrumentos de una abominación que había enfurecido a Dios mismo. Algunos comenzaron a confesar públicamente, cayendo sobre los fragmentos de mosaico con lágrimas que mezclaban arrepentimiento y terror puro.
Podías escuchar sus sollozos echando en las ruinas, como si la basílica misma estuviera llorando por lo que había sido obligada a presenciar. «Hemos profanado no solo un cadáver», murmuró el obispo Teodoro entre los escombros, con sangre goteando de un corte en su frente, «sino el orden natural establecido por Dios. La tierra misma nos escupe porque ya no somos dignos de caminar sobre ella». Sus palabras se extendieron por Roma como un incendio, alimentando la convicción creciente de que habían cruzado una línea que ni siquiera los dioses más crueles habían contemplado cruzar. Pero la verdadera tormenta no vino del cielo agrietado, sino de las calles empedradas de sangre y siglos de resignación. Roma había tolerado mucho durante su larga y brutal historia. Emperadores que violaban a sus propias hermanas en público, papas que vendían cargos sagrados como si fueran pescado en el mercado, guerras civiles que convertían las basílicas en mataderos donde la sangre se mezclaba con el agua bendita. Los romanos habían desarrollado una capacidad casi sobrenatural para normalizar lo anormal, para encogerse de hombros ante atrocidades que habrían destruido la cordura de civilizaciones más jóvenes. Pero profanar un cadáver papal, mutilarlo como si fuera carne de matadero, arrastrarlo por las calles sagradas y arrojarlo al río como basura, cruzaba una línea que ni siquiera los romanos más cínicos y endurecidos del siglo IX estaban dispuestos a aceptar. La indignación comenzó como un murmullo en los mercados de pescado junto al Tíber, los mismos mercados donde algunos pescadores habían visto flotar fragmentos de ornamentos papales mezclados con desperdiciosi. Se extendió como un incendio, alimentado por viento divino por toda la ciudad. No era solo horror por lo que habían presenciado, era terror existencial, la realización súbita de que habían estado viviendo en una civilización que había perdido completamente su alma. En las tabernas donde los veteranos bebían para olvidar las guerras, hombres que habían visto compañeros morir en batallas horribles lloraban como niños mientras describían lo que habían presenciado en las calles. «He visto emperadores arrancar los ojos a prisioneros», murmuró un centurión retirado con la voz quebrada. «Pero nunca vi nada que me hiciera sentir que los dioses habían abandonado Roma para siempre, hasta ahora». En los barrios pobres, donde la supervivencia diaria requería una dureza que convertía a los hombres en piedra, madres que habían perdido hijos por enfermedad y hambre abrazaban a los que les quedaban con una desesperación nueva. «Si un papa puede ser tratado así después de muerto», susurraban en la oscuridad de sus habitaciones sin ventanas. «¿Qué protección tiene cualquiera de nosotros cuando llegue nuestro momento? ¿Qué garantía tenemos de que nuestros propios cuerpos no sean profanados por venganzas que aún no podemos imaginar?» Esta terrible pregunta, que cortaba más profundo que cualquier espada, se extendió por Roma como una plaga de dudas. La gente comenzó a caminar por las calles mirando por encima del hombro, no por miedo a ladrones o asesinos, sino por terror a algo mucho peor. La posibilidad de que la muerte ya no fuera un refugio, de que ni siquiera en la tumba estarían a salvo de la crueldad humana. Los disturbios estallaron en la tercera noche después del terremoto, con una furia que sorprendió incluso a los veteranos de las revueltas romanas más sangrientas. Pero estos no eran los alborotos típicos por pan más caro o impuestos más altos. Era una rebelión moral contra la degradación absoluta de todo lo que alguna vez había sido sagrado en el mundo. Las multitudes no gritaban por comida o dinero. Gritaban por la restauración de algo que no sabían cómo nombrar, pero que sabían que había sido arrancado de sus vidas para siempre. Las antorchas que llevaban no solo iluminaban las calles, parecían arder con la ira de almas que habían sido testigos de lo impensable y ya no podían fingir que vivían en un mundo gobernado por alguna versión de justicia divina.
El sonido de miles de pies marchando hacia el Vaticano resonaba como tambores de guerra, pero era una guerra diferente, una guerra por el alma misma de la civilización. Muerte al profanador. Rugían las voces, pero también gritaban algo más profundo y más desesperado. Devolvedanos nuestra dignidad. Devolvedanos la esperanza de que los muertos pueden descansar en paz. Era el grito de una ciudad que se daba cuenta de que había estado tolerando la degradación gradual de su humanidad y que el juicio cadavérico había sido simplemente la gota final que había reventado una represa de indignación contenida durante décadas. Esteban VI, que días antes se pavoneaba por los pasillos del Vaticano como un conquistador celebrando la victoria más grande de la historia, ahora se refugiaba en los aposentos papales más profundos, como una rata acorralada en un barco que se hunde. El hombre que había creído controlar el poder absoluto ahora temblaba cada vez que escuchaba pasos en los corredores, cada vez que una puerta se abría, cada vez que el viento hacía crujir las ventanas. Sus propios guardiahombres que habían jurado proteger su vida con la suya comenzaron a evitar su mirada. Podías ver la repulsión en sus rostros cuando lo miraban, como si estuvieran viendo no a un papa, sino a algo que había adoptado la forma de un papa, pero que contenía algo fundamentalmente diferente, algo que había perdido todo derecho a ser considerado humano. Los mismos Spoleto, que lo habían elevado al poder como un instrumento de venganza perfecta, comenzaron a distanciarse de él con la velocidad de ratas, abandonando un granero en llamas. Lamberto y Egeltruda, que habían orquestado cada detalle de la humillación de Formoso, ahora enviaban mensajeros negando cualquier conocimiento de los excesos del juicio cadavérico. Era la danza clásica del poder cuando las cosas salen mal. Todos corriendo a ponerse del lado correcto de la historia, todos negando su participación en la atrocidad que habían planeado meticulosamente. Egeltruda, en particular, demostró el tipo de cinismo político que habría impresionado a Maquiavelo. En menos de una semana, pasó de ser la arquitecta de la venganza a ser la primera en sugerir públicamente que Esteban VI había excedido sus instrucciones y actuado por locura personal. La conspiración contra Esteban VI se gestó en reuniones nocturnas donde nobles que habían aplaudido discretamente el juicio cadavérico ahora competían por denunciarlo con la mayor vehemencia posible. Cardenales que habían participado activamente en el tribunal comenzaron a circular documentos afirmando que habían sido coaccionados bajo amenaza de muerte y que habían protestado privadamente contra la abominación. Era un espectáculo de cobardía tan puro que resultaba casi admirable en su perfección. Una clase dirigente entera reescribiendo su propia historia en tiempo real, transformándose de cómplices en víctimas, de arquitectos del horror en testigos inocentes que habían sido forzados a participar contra su voluntad. La caída del verdugo, cuando finalmente llegó en agosto del 897, fue tan rápida como brutalmente apropiada. Apenas 7 meses después del concilio cadavérico, Esteban VI fue depuesto, arrestado y encarcelado en una celda del Castel Sant'Angelo que había sido diseñada específicamente para papas caídos en desgracia. Los mismos guardias que habían protegido su autoridad papal ahora lo arrastraban encadenado por los mismos corredores donde había caminado como conquistador. La ironía era tan perfecta que parecía diseñada por algún dios, con un sentido del humor particularmente cruel. El hombre que había profanado un cadáver ahora esperaba su propia muerte en las mismas condiciones de humillación que había infligido. Sus cadenas resonaban contra las piedras con cada paso, creando una música metálica que sonaba como una cuenta regresiva hacia la justicia final. Su muerte llegó por estrangulamiento en prisión, ejecutada probablemente por orden de los mismos Spoleto que lo habían utilizado como instrumento de venganza.
La cuerda alrededor de su cuello se apretó con la misma precisión quirúrgica con la que había planeado la mutilación de Formoso. Una muerte tan violenta y despiadada como el juicio que había presidido, tan calculada y cruel como la venganza que había ejecutado. Algunos cronistas afirman que sus últimas palabras fueron una confesión atormentada de que había actuado bajo coacción de fuerzas que no podía resistir. Otros sostienen que murió maldiciendo tanto a Formosoel muerto que había destruido su vida como a los Spoleto que lo habían abandonado a su suerte. Pero todos coinciden en que murió con los ojos desorbitados por el terror, como si hubiera visto algo en el momento final que lo había llenado de un miedo más profundo que la muerte misma. A diferencia de Formoso, que había recibido todos los honores papales en sus múltiples entierros, Esteban VI fue sepultado en secreto durante la noche más oscura de agosto, sin ceremonias, sin registros oficiales, sin siquiera una cruz que marcara el lugar donde sus huesos se pudrirían para la eternidad. Era como si la historia misma estuviera cobrando una deuda pendiente con intereses acumulados, devolviendo al verdugo la misma oscuridad anónima que había tratado de imponer a su víctima. Su tumba nunca fue marcada. Su ubicación se perdió deliberadamente en archivos que fueron accidentalmente destruidos, y su nombre fue borrado de las listas oficiales de papas con una eficiencia que habría impresionado a los mismos censores imperiales que habían perfeccionado el arte de la damnatio memoriae. Era la venganza perfecta de la muerte contra quien había osado profanarla, el olvido absoluto e irreversible. Pero la historia del concilio cadavérico no termina con la muerte violenta y el olvido forzado de su perpetrador, porque hay algo profundamente perturbador en cómo Roma eligió corregir esta profanación, resucitando políticamente al muerto que habían humillado, en una operación de rehabilitación que revelaría verdades aún más inquietantes sobre la naturaleza del poder, la culpa colectiva y nuestra capacidad infinita para reescribir la historia cuando nos conviene. En los aposentos papales que aún olían al miedo frío de Esteban VI, los papas que siguieron se enfrentaron a un dilema teológico que habría hecho sudar sangre a los mejores canonistas de Constantinopla. ¿Cómo restauras la dignidad de un muerto cuando su memoria ha sido oficialmente condenada por un tribunal papal? ¿Cómo corriges una blasfemia sin admitir que la Iglesia, la institución que se proclamaba infalible en asuntos de fe, es capaz de blasfemar? Era como intentar desvomitar después de haberse intoxicado. El contenido del estómago ya había salido. Había contaminado todo a su alrededor, y por más que quisieras limpiarlo, el sabor amargo permanecería para siempre en tu boca. Teodoro II, que ocupó el papado por apenas 20 días en el otoño del 897, fue el primero en intentar una solución. Su pontificado fue tan breve que apenas tuvo tiempo de desentrañar la pesadilla que había heredado, pero logró emitir un decreto tembloroso que declaraba nulo el concilio cadavérico. Podía sentir la desesperación en cada palabra del documento escrito con una letra que temblaba como si la mano que sostenía la pluma estuviera aterrorizada de tocar el pergamino. Era un primer paso tímido y patético, como alguien que intenta borrar una mancha de sangre con un trapo mojado, esperando desesperadamente que nadie note que las manchas se hacen más grandes en lugar de desaparecer. Teodoro sabía que estaba intentando limpiar algo que había infectado permanentemente la institución papal, pero también sabía que si no hacía algo cualquier cosa a él, horror continuaría expandiéndose como gangrena espiritual. Juan IX, su sucesor, entendió inmediatamente que medias tintas no bastarían para limpiar la reputación de una institución que había tocado el fondo moral más absoluto y había comenzado a excavar más profundo.
Era un hombre práctico que había sobrevivido décadas de política papal, estudiando cómo las instituciones se rehabilitan después de cometer atrocidades. Niegas, distraes, reescribes y finalmente convences a todos de que la versión nueva de la historia es la única que importa. Convocó un sínodo en 898, exactamente un año después del horror, para enfrentar directamente las consecuencias del concilio cadavérico. Pero su solución sería tan surreal y retorcida como el problema original, una operación de ingeniería histórica que transformaría la profanación más grotesca en una lamentable aberración cometida por un papa temporalmente perturbado. Juan IX no se limitó a declarar nulos los actos del juicio cadavérico como si fueran contratos comerciales mal redactados. Fue mucho más allá, adentrándose en territorio teológico que habría hecho palidecer a los sofistas más creativos de Atenas. Declaró que el pontificado de Formoso había sido completamente legítimo desde el principio. Validó retroactivamente cada una de sus decisiones. Restauró todos los nombramientos que había hecho. Rehabilitó cada acto papal que Esteban VI había intentado borrar. Era como si estuviera resucitando a un muerto a través de decretos papales, devolviendo la vida institucional a quien había sido asesinado burocráticamente con cuchillos de pergamino y tinta envenenada. Pero la operación requería una gimnasia mental tan extrema que varios teólogos involucrados en redactar los documentos sufrieron lo que hoy llamaríamos crisis nerviosas. Aquí viene la parte verdaderamente retorcida de esta rehabilitación, la paradoja legal que amenazaba con volver loco a cualquier jurista medieval que intentara comprenderla. Juan IX tuvo que resolver el equivalente teológico de dividir por cero. Si Formoso nunca había sido un usurpador, entonces Esteban VI había sido un papa legítimo cuando lo juzgó. Pero si Esteban VI era legítimo, entonces su juicio tenía validez canónica. Pero si el juicio tenía validez, entonces Formoso sí era culpable. Pero si Formoso era culpable, entonces no podía ser rehabilitado. Era un laberinto legal que parecía diseñado por algún demonio especializado en torturar a canonistas, una paradoja tan perfecta que varios escribas papales comenzaron a beber vino durante el día para poder soportar el trabajo de redactar documentos que negaban su propia lógica. La solución final fue una obra maestra de cinismo institucional. Declararon que Esteban VI había sido papa legítimo, pero temporalmente influenciado por fuerzas demoníacas durante el juicio cadavérico. Era la excusa perfecta, mantenía la legitimidad papal intacta, mientras explicaba la atrocidad como una posesión espiritual temporal. Satanás se convertía en el chivo expiatorio perfecto para una venganza que había sido planeada, ejecutada y celebrada por seres humanos completamente conscientes de lo que hacían. Mientras los papas jugaban con decretos y paradojas legales en los salones dorados del Vaticano, una leyenda mucho más hermosa que cualquier documento oficial comenzó a circular por las tabernas y mercados de Roma. Según las crónicas que se susurraban en lugar de escribirse, unos pescadores humildes habían rescatado secretamente los restos de Formoso del Tíber días después de su profanación. Estos hombres cuyas manos olían permanentemente a pescado y cuyas ropas estaban manchadas por décadas de trabajo junto al río, habían visto flotar algo en las aguas que los había hecho llorar como niños. No eran teólogos ni canonistas. No entendían las complejidades de la legitimidad papal ni las sutilezas de la venganza política. Solo sabían que ningún ser humano, sin importar qué hubiera hecho en vida, merecía pudrirse en el río como basura. Como si incluso en la Roma más corrompida, más brutal, más desesperanzada, quedaran vestigios de humanidad básica, dispuestos a honrar a los muertos sin esperar recompensas políticas.
sin calcular beneficios personales, sin siquiera entender completamente por qué lo que estaban haciendo era importante. Era compasión pura, destilada hasta su esencia más simple, la decencia humana que brilla más intensamente cuando todo a su alrededor se ha vuelto oscuro. Estos pescadores anónimos cuyos nombres la historia nunca registró, porque la grandeza moral raramente viene acompañada de fama, habían dado sepultura digna a los restos mutilados de Formoso en un lugar secreto fuera de Roma. Un entierro simple, sin ornamentos dorados ni ceremonias elaboradas, pero con algo que había brillado por su ausencia en todos los rituales papales: respeto genuino por la dignidad de un muerto. Era un acto de resistencia silenciosa contra la degradación institucional, una declaración muda de que algunos valores humanos básicos sobreviven incluso cuando las instituciones más sagradas los traicionan. Mientras los papas discutían la legitimidad canónica en salones perfumados, estos hombres habían practicado la cristiandad real junto a un río que olía a muerte y desperdicios. Cuando Juan IX oficializó la rehabilitación de Formoso en 898, ordenó que sus restos fueran localizados y trasladados de nuevo a la Basílica de San Pedro con todos los honores papales. Era un funeral tardío para alguien que había muerto 3 veces. Una vez por causas naturales, otra vez por venganza política, y una tercera vez por la humillación pública más grotesca de la historia cristiana. La ceremonia fue diseñada para borrar la memoria del horror anterior, pero también subrayaba involuntariamente algo que los organizadores preferían no reconocer: que la institución papal era capaz tanto de la profanación más absoluta como de las rehabilitaciones más elaboradas. Era como ver a un asesino organizando un funeral conmovedor para su víctima, esperando que la ceremonia hermosa hiciera olvidar el crimen grotesco. La procesión de rehabilitación fue tan elaborada como grotesca había sido la de humillación, pero con una diferencia crucial. Esta vez podías oler el miedo institucional debajo de todo el incienso y las ceremonias. Ornamentos dorados más brillantes que nunca, cánticos sagrados más solemnes que de costumbre, incienso más perfumado que el que se usaba para emperadores, todo diseñado para limpiar un aire que aún apestaba a profanación. Pero algunos observadores notaron detalles inquietantes que los organizadores no habían conseguido ocultar completamente. Los nuevos ornamentos papales que vestían los restos no podían ocultar las marcas de la mutilación anterior. Los 3 dedos ausentes creaban sombras extrañas en los guantes ceremoniales. Los cánticos, por más solemnes que fueran, no podían eliminar el eco de los gritos de horror que las mismas paredes habían escuchado un año antes. Era como intentar perfumar un cadáver. Por más fragancias que aplicaras, el olor de la muerte seguía filtrándose a través de todas las capas de maquillaje químico. En los archivos secretos del Vaticano, escribas especialmente seleccionados trabajaban día y noche en turnos de 6 horas más tiempo. Habría sido psicológicamente destructivo, escribiendo la historia oficial. El concilio cadavérico debía ser recordado como una aberración aislada. Un episodio lamentable, pero sin conexión con las tendencias más profundas de corrupción papal. Era una operación de lavado histórico que transformaba un acto de barbarie calculada en un trágico error de juicio cometido por un papa temporalmente afectado por influencias diabólicas. Los escribas desarrollaron una técnica literaria casi artística para describir la atrocidad sin realmente describirla, para reconocer el horror sin admitir su significado más profundo. Pero en las horas más oscuras de la noche, cuando creían que nadie los estaba observando, estos mismos escribas se santiguaban compulsivamente después de escribir cada párrafo, como si las palabras mismas los contaminaran.
Algunos desarrollaron tics nerviosos que los perseguirían durante años, temblores en las manos cuando tocaban pergamino, náuseas cuando olían tinta, pesadillas donde veían gusanos emergiendo de documentos oficiales. Pero aquí llegamos a la pregunta que define toda esta rehabilitación. La pregunta que los archivistas papales preferían no formular, pero que se filtraba a través de cada decreto, cada ceremonia, cada documento oficial como veneno goteando a través de vendajes manchados. ¿Qué nos dice sobre una institución el hecho de que sea capaz tanto de la profanación más grotesca como de la rehabilitación más elaborada? ¿Y qué nos dice sobre nosotros, sobre nuestra capacidad infinita de reescribir la historia, de transformar víctimas en símbolos, de convertir atrocidades en lamentables errores, el hecho de que sigamos creyendo en instituciones capaces de tales extremos? Si pudieras sentarte en silencio en esa basílica restaurada, respirando el aire que todavía lleva ecos de putrefacción mezclados con incienso de rehabilitación, te darías cuenta de algo que preferiríamos no reconocer. El concilio cadavérico no es solo una anécdota macabra perdida en los archivos polvorientos de la historia papal. Es un espejo que refleja con precisión quirúrgica algo fundamental sobre la naturaleza humana, cuando el poder se divorcia completamente de toda restricción moral. Es la prueba documental sellada, certificada, registrada en pergamino, que aún existe de que no hay límite ético, que la venganza institucional no esté dispuesta a cruzar cuando cree que puede hacerlo impunemente. Y lo más aterrador es que siempre encuentra formas de justificarlo después. Piénsalo detenidamente. Permítelo que se filtre a través de tu mente como veneno lento. Una institución que predicaba amor incondicional a millones de fieles, perdón infinito para los pecadores más despreciables y respeto sagrado por los muertos, incluso de los enemigos más odiados. Organizó el juicio más grotesco de la historia cristiana. No fue un arranque de locura ejecutado por un papa demencial en un momento de ira ciega. Fue una decisión calculada, planificada meticulosamente durante meses, ejecutada con formalidad ritual completa y respaldada por una corte entera de teólogos, juristas y cómplices dispuestos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esteban VI no improvisó este horror en un ataque de demencia temporal. Convocó un sínodo oficial siguiendo todos los protocolos canónicos. Siguió procedimientos legales establecidos durante siglos. Designó un defensor para el acusado como exigían las leyes eclesiásticas. Leyó cargos formales redactados por canonistas expertos. Emitió una sentencia con validez legal completa que fue registrada en archivos oficiales. Todo el aparato burocrático de la fe cristiana, cada mecanismo, cada salvaguarda, cada tradición diseñada para prevenir exactamente este tipo de atrocidad, fue puesto al servicio de profanar un cadáver. Era la institucionalización perfecta de la barbarie, vestida con todos los ropajes de la civilización más refinada, ejecutada con la precisión de cirujanos y la solemnidad de una misa solemne. Era la maldad procesada a través de la maquinaria de la santidad, hasta convertirse en algo aún más grotesco que la crueldad simple, la crueldad que se considera a sí misma justa. ¿Y eso qué nos dice sobre las instituciones que veneramos hoy, que financiamos con nuestros impuestos, que defendemos en conversaciones, que elegimos en votaciones? ¿Sobre los líderes en quienes depositamos nuestra confianza para que tomen decisiones sobre vida y muerte en nuestro nombre? ¿Sobre nuestra propia capacidad de normalizar lo inhumano cuando viene envuelto en ceremonias solemnes, procedimientos legales correctos y justificaciones que suenan razonables en boca de gente bien vestida? ¿Cuántas atrocidades contemporáneas estamos tolerando en este momento ahora mismo? Mientras escuchas estas palabras porque se ejecutan con la formalidad adecuada, porque vienen acompañadas de documentos oficiales, porque las personas que las ordenan usan trajes caros y hablan con autoridad tranquilizadora sobre necesidades de seguridad y bien común,
porque el verdadero horror del concilio cadavérico no radica en su excepcionalidad, sino en su terrible familiaridad. La misma lógica que permitió juzgar a un cadáver opera cada vez que una institución poderosa decide que sus enemigos no merecen ni siquiera la dignidad básica de un proceso justo. La misma mentalidad que mutiló los dedos de Formoso está presente cada vez que el poder decide humillar a quienes ya no pueden defenderse, cada vez que la venganza institucional se disfraza de justicia legal. En los campos de detención donde prisioneros son torturados con técnicas aprobadas legalmente. En los hospitales donde pacientes pobres reciben cuidados inferiores porque los recursos son limitados. En las cortes, donde el dinero determina la calidad de la defensa legal. En las fronteras donde familias son separadas siguiendo protocolos establecidos. En las oficinas corporativas donde vidas humanas se reducen a números en hojas de cálculo optimizadas para maximizar ganancias. El cadáver de Formoso en ese trono no era solo un muerto siendo juzgado por capricho de un papa vengativo. Era el símbolo perfecto de lo que se convierte el poder cuando se corrompe completamente. Un cadáver vestido de autoridad, incapaz de responder a las necesidades reales de quienes supuestamente gobierna, incapaz de defenderse de sus propias contradicciones, pero perfectamente útil para quienes necesitan justificar su crueldad con el peso de la tradición y la legitimidad institucional. ¿Cuántos cadáveres vestidos de autoridad están presidiendo nuestras instituciones en este momento? ¿Cuántas decisiones que afectan millones de vidas están siendo tomadas por estructuras que han perdido toda conexión con la humanidad básica, pero que mantienen toda la pompa ceremonial que nos hace creer que son legítimas? Y tal vez, lo más inquietante de todo es nuestra propia reacción ante estas historias del pasado. Las leemos. Nos horrorizamos apropiadamente con el tipo de horror que se siente seguro porque está dirigido hacia algo que sucedió hace siglos. Las catalogamos mentalmente como barbaridades de tiempos más oscuros y luego regresamos a nuestras vidas convencidos de que nosotros, con nuestra educación superior, nuestros derechos humanos, nuestras constituciones democráticas nunca seríamos capaces de tal cosa. Pero los romanos que observaron el juicio cadavérico también creían vivir en la civilización más avanzada que el mundo había conocido hasta entonces. También tenían leyes, tradiciones, instituciones diseñadas para prevenir exactamente el tipo de atrocidad que estaban presenciando. También se consideraban más civilizados, más morales, más ilustrados que las sociedades bárbaras que los habían precedido. El emperador Trajano había construido hospitales públicos. Marco Aurelio había escrito filosofía estoica sobre la dignidad humana. El derecho romano había desarrollado conceptos de justicia que influencian nuestros sistemas legales hasta hoy. Y, sin embargo, esa misma civilización fue capaz de reducir seres humanos a entretenimiento en el Coliseo, de crucificar esclavos rebeldes a lo largo de carreteras como decoración, de normalizar niveles de crueldad que nos parecen incomprensibles. ¿Qué nos hace pensar que somos diferentes? ¿Qué evidencia tenemos de que nuestras instituciones son fundamentalmente más morales que las suyas, más allá de que utilizan tecnología más sofisticada para ejecutar sus decisiones? El concilio cadavérico nos enseña algo que preferimos olvidar porque es demasiado incómodo de recordar, que la distancia entre la civilización y la barbarie es mucho más corta de lo que nos gusta admitir, que las instituciones más sagradas son capaces de los actos más profanos cuando creen que pueden justificarlos, y que a veces los muertos conservan más dignidad que los vivos que los juzgan, los rehabilitan, los utilizan como símbolos en guerras políticas que nunca pidieron librar. En esa basílica silenciosa, donde el eco de gusanos masticando carne papal se mezcla para siempre con el sonido de cánticos de rehabilitación, hay una lección que trasciende siglos y fronteras. La maldad más peligrosa no es la que se reconoce a sí misma como maldad.
es la que se viste con los ropajes de la rectitud, la que se justifica con documentos legales, la que se ejecuta con solemnidad ceremonial, la que convence incluso a sus perpetradores de que están sirviendo a un bien mayor. Porque al final, cuando todas las rehabilitaciones han sido escritas, cuando todos los decretos han sido archivados, cuando toda la historia oficial ha sido reescrita hasta convertir la atrocidad en lamentable error, queda una pregunta que ninguna institución puede responder satisfactoriamente sin confrontar la verdad sobre su propia naturaleza. ¿Qué tipo de civilización somos realmente si somos capaces de esto? ¿Y qué tipo de personas somos si seguimos confiando en instituciones que han demostrado ser capaces de cualquier cosa cuando creen que nadie las está mirando? Si has llegado hasta aquí sin apartar la mirada, aún conservas algo valioso. La capacidad de reconocer lo inhumano, incluso cuando viene vestido de autoridad legítima. Pero el concilio cadavérico es apenas la superficie. Cada época tiene sus propios cadáveres vestidos de autoridad, sus propias atrocidades ejecutadas con precisión ceremonial. Y si creías que ya habías visto la degeneración más absoluta del poder, espera a descubrir cómo un rey español convirtió su obsesión sexual en política de Estado, forzando a toda una corte a participar en rituales tan grotescos que los embajadores extranjeros huían del país. En El rey que se convirtió en leyenda por su miembro, Fernando VII, descubrirás que la locura sexual del poder puede ser aún más destructiva que su sed de venganza. Algunos secretos del pasado no deberían olvidarse jamás. Son la única vacuna contra repetir los mismos errores.